Buenas tardes. Hola,
Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bárbaro. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Qué bolilla vamos a hablar hoy, doctor? Ahí están entrando de a poco. Hoy vamos a hablar de la unidad temática vinculada con teorías de las penas, teorías absolutas y teorías relativas. Gracias, doctor. No, por favor. Estoy esperando un poquito porque veo que sigue entrando gente. Esperamos 2 minutitos para comenzar, por si alguien tiene algún problema de conectividad y permitir que puedan ingresar y estar la mayor cantidad de gente posible. Profe, ¿puede repetir los temas de hoy? Sí, hoy vamos a desarrollar la unidad temática relativa a la teoría de la pena, teorías absolutas y relativas. Muchas gracias. No, por favor. ¿Qué unidad sería? ¿Qué bolilla se encuentra, doctor? Bueno, creo que es la polilla número 8.1. Ah, nos vamos más para atrás. Muchas gracias, doctor. No, por favor. La tipicidad. No, si la 8.1 es tipicidad, es otro número de unidad temática. El tema es teorías de la pena, teorías absolutas y teorías relativas. 1.2, si no me equivoco. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Como les anticipaba, vamos a hablar sobre las teorías de la pena. Esto es la justificación teórica que los autores de la dogmática penal han propuesto a lo largo de las distintas corrientes de pensamiento penal para justificar la legitimación del Estado en el ejercicio del poder punitivo. La exposición va a seguir una clasificación de las mismas, pero también en el desarrollo vamos a respetar cierta cronología en la evolución de las propuestas teóricas. En este sentido, la primera gran división que hay que hacer es aquella que distingue entre las teorías absolutas de la pena y las teorías relativas. Y esta diferenciación tiene como raíz, como base, la idea de que todas las teorías absolutas intentan justificar el castigo desvinculado de sus efectos. Absoluto viene del latín absolutus y justamente significa desvinculado
y por lo tanto, en términos de teoría penal y fundamentalmente de teoría de la pena, los autores que se perfilan dentro de las teorías absolutas no intentan justificar el castigo penal, sino más que en el mismo acto coactivo del ejercicio de ese poder del Estado sobre un ciudadano. No buscan un efecto trascendente en la mera imposición del castigo. Por eso se denominan teorías absolutas. Y dentro de las teorías absolutas, las teorías retribucionistas congloban, unifican las distintas variantes o matices de las teorías absolutas. Las teorías de la retribución corresponden al periodo de la corriente de pensamiento penal clásico, si se quiere, autores como Carrara, como Binding, es decir, autores de la denominada escuela clásica, que tenían como fundamento filosófico la variante de dos autores de la filosofía del derecho. Por un lado, estaban aquellos autores retribucionistas que se fundamentaban en las propuestas de Kant, básicamente en Metafísica de las Costumbres, en el año 1798, Kant justifica la imposición del castigo penal a través de lo que denomina la retribución justa a la culpabilidad moral del sujeto. Es decir, una retribución justa a la culpabilidad moral del sujeto. Y en esta definición tenemos que detenernos brevemente para aclarar dos cuestiones. Una cierta confusión reinante en ese periodo histórico entre moral y derecho, entre ética y derecho, entre pecado y delito. Fíjense ustedes que en la propia definición surge la idea de retribuir la culpabilidad moral del ciudadano. Y la segunda aclaración fundamental tiene que ver con que estas propuestas retribucionistas, para no ser expresión de un mero autoritarismo, necesitaban una justificación subjetiva que parte de aceptar el libre albedrío, es decir, que el ser humano es un sujeto libre, capaz de autodeterminarse y consecuentemente en esa capacidad de autodeterminación poder discernir y optar entre actuar conforme a derecho o cometiendo un delito. Ese presupuesto filosófico de reconocer al ser humano, al sujeto, al individuo, como capaz de autodeterminarse, es lo que legitima y justifica la reacción punitiva cuando el sujeto, en ese ejercicio de la libertad, se orienta, se inclina, opta, elige por actuar cometiendo un delito. Dentro de las teorías de la retribución también tenemos aquellos autores que sustentaban sus fundamentos en una concepción filosófica diversa como la de Hegel, que en el año 1821 publica una obra muy importante que eran los lineamientos fundamentales de la filosofía del derecho, en donde Hegel perfila la justificación que da al castigo por parte del Estado y define a la pena como la negación de la negación del derecho. Repito, define y justifica a la pena como la negación de la negación del derecho. Lo repito porque ahí apareció una pregunta en el chat. Estoy hablando de Hegel, a partir de las líneas que él desarrolla en su obra Líneas fundamentales de la filosofía del derecho, 1821.
Hago una pausa porque me avisan que faltan agregar personas. A ver. Bueno, ahí creo que nos incorporamos. Entonces, tanto Kant como Hegel son autores que le dan sustento filosófico a las teorías retribucionistas de la pena. Hegel, al afirmar que la sanción penal es la negación de la negación del derecho, está haciendo referencia a que en tanto y en cuanto el delito es una negación del derecho, al contravenir el orden jurídico, el delito es una negación del derecho, la pena tiene que negar el hecho delictivo y por eso es que se la define como la negación de la negación del derecho. Bajo el prisma de estas teorías retributivas, la sanción se justifica solamente por el ejercicio punitivo que se aplica al delincuente en procura de retribuir el hecho disvalioso cometido y no procura legitimar ni justificar el castigo en orden a otros fines que vayan más allá de la imposición misma del castigo. Frente a estas propuestas teóricas, surgen, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, las teorías relativas de la pena. Relativa viene del latín referere, que significa referido a. Y acá sí, bajo esta denominación genérica de teorías relativas de la pena, vamos a conglobar un montón de variantes de teoría de la pena que tienen en común el ser relativas porque reconocen la legitimación del castigo en una finalidad que va más allá del acto coactivo que se le impone al sujeto. Es una finalidad que trasciende el acto de la imposición de la pena. Esa finalidad puede estar dirigida exclusivamente a procurar determinados efectos en el sujeto condenado, o esa finalidad puede estar dirigida a provocar y producir y conseguir efectos en la sociedad, en la comunidad. Por eso es que estas teorías relativas se dividen, a su vez se clasifican entre, por un lado, teorías de la prevención especial y, por otro lado, las teorías de la prevención general. Las teorías de la prevención especial son aquellas, como anticipé recién, en donde el fin trascendente de la pena se orienta exclusivamente a procurar un efecto sobre la persona del delincuente. Mientras que las teorías de la prevención general identifican, justifican el castigo penal en una finalidad orientada a los efectos que esa imposición del castigo, esa pena, puede provocar en la comunidad o en la sociedad en general. Por eso tenemos, para repasar brevemente, dentro de la teoría de la pena, las teorías absolutas y las teorías relativas. Dentro de las teorías absolutas tenemos la teoría de la retribución, ya sea la variante filosófica de Kant o la variante filosófica de Hegel, que fueron la plataforma de la gran mayoría de las teorías de la pena de los autores del derecho penal clásico, como Carrara y como Wigner. Por el lado de las teorías relativas, tenemos una clasificación que distingue entre teorías de la prevención especial o teoría de la prevención general. Y se llaman especiales porque están orientadas exclusivamente al efecto que puede provocar sobre el sujeto condenado, o generales porque identifican ese efecto, esa finalidad trascendente
en lo que pueden provocar en la comunidad o en la sociedad. Tanto en una variante como en otra estamos hablando de prevención, porque como veremos a continuación, esos efectos que busca, ya sea en el sujeto o en la sociedad, son en procura de prevenir o de evitar futuros delitos. Las teorías de la prevención especial, que como dije comienzan a tener auge a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y tienen en Frank von Liszt a uno de los más conspicuos autores que representan esta corriente de pensamiento penal. Las teorías de la prevención especial se subdividen a la vez entre una versión o vertiente de la prevención especial negativa y otra vertiente de prevención especial positiva. Las teorías de la prevención especial negativa se caracterizan porque la única finalidad que buscan es la neutralización o la inocuización del sujeto delincuente. Aislarlo de la vida en sociedad, porque ese sujeto delincuente es un sujeto peligroso. Por eso ustedes cuando vean las corrientes de pensamiento penal van a poder identificar al positivismo jurídico italiano de la segunda mitad del siglo XIX, con autores como Ferri, Lombroso o Garofalo, a la escuela arquetípica de la prevención especial negativa. Para estos autores, la sociedad tiene que... A ver, hay otros alumnos. Profesor, ¿me escucha? Sí, ahí estoy haciendo ingresar a otros cursantes. Sí, decime. Porque soy una alumna y me pusieron en la pantalla principal. Me salió como que la organizadora me puso y usted no se puede ver en grande. No sé si me pueden quitar o algo. No quería interrumpir antes por eso. No, está bien. Yo, a ver cómo es. No sé quién es la organizadora y quién me puso en la... Tiene que sacarle que el video de Antonella debe decir pin video. Ahí creo que se pasó. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, profe. Disculpame. Una vergüenza estaba yo ahí. No, pero es responsabilidad mía, porque cuando quise admitir a todos para que entren, como no tenía muy claro cómo era, creo que apreté video spot en el tuyo y por eso apareciste. Está bien, no hay drama, profe. Solo quería avisar para... No. Después me di cuenta que había sido ese el error y vino bien que me lo digas para corregirlo. Yo te veía a vos en la pantalla grande y me veía a mí en la pantalla chica. Bueno, bueno, ahí está. continúo. Gracias. No, nada. Continúo entonces. Los autores de la corriente de pensamiento penal del positivismo italiano, como Ferri, Garofalo y Lombroso, son los mayores representantes de la corriente de pensamiento penal que propone una teoría de la prevención especial negativa. Para estos autores, de lo que se trataba era de inocuizar, de aislar al sujeto peligroso y proteger a la sociedad. Por supuesto que hay que interpretarlo en el contexto histórico. Hoy pareciera ser una afirmación un tanto retrógrada, si se quiere, pero a finales del siglo XIX el contexto filosófico-político claramente era otra y ese tipo de propuestas estaban de la mano con cierto dominio de las ciencias que justificaban un estudio antropológico del ser humano, el determinismo, que implicaba que considerar que ciertas personas, ciertos seres humanos, nacían determinados o proclives a la comisión del delito. Por eso se genera todo un desarrollo relativo a las características físicas o antropológicas de las personas. Se llegan al extremo de hacer estudios
acerca de los rasgos faciales, de estudios del cerebro humano, en procura de supuestamente descubrir cuáles eran esos rasgos que podían predeterminar y identificar a esos sujetos peligrosos para que la sociedad pueda anticipar el momento en el que eventualmente llegaran a delinquir y aislarlos preventivamente sin necesidad, incluso en algunos casos, de esperar a que cometan un delito. Frente a las teorías de la prevención especial negativa, se sitúan las corrientes que proponen una teoría de la pena prevención especial positiva, que irrumpen a partir de la mitad del siglo XX y adquieren mayor fuerza e identificación en el periodo de posguerra del siglo XX. Para estas teorías identificadas como las teorías RE, porque lo que procuran es la resocialización, la reinserción del sujeto condenado en la sociedad para poder volver a incorporarse en una vida social sin volver a cometer un delito. La resocialización es reconocida en casi todos los tratados de derechos humanos que se corresponden con ese periodo histórico que mencioné. El Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Interamericano de Derechos Humanos, son todos institutos normativos de jerarquía constitucional a partir del año 1994 que reconocen preponderantemente una finalidad resocializante en el castigo penal estatal. Dentro de esta corriente de pensamiento penal podemos encontrar matices, diferenciaciones entre lo que era la escuela noruega, la escuela americana, el proyecto de Código Penal alternativo alemán de 1966, pero todos giraban alrededor de esta idea madre de la pena tiene que tener una finalidad orientada específicamente al delincuente de modo positivo en procura de lograr su resocialización. Avanzado el siglo XX, comienzan a tomar auge, existían desde antes claramente, pero comienzan a tomar auge las teorías de la prevención general. Las teorías de la prevención general que, como mencioné anteriormente, se caracterizan por reconocer una finalidad trascendente al mero acto coactivo de sancionar, y esa finalidad trascendente está orientada a que la comunidad toda reciba ese mensaje coactivo de modo tal que se puedan prevenir la comisión de delitos por parte de la comunidad en general. Y acá también tenemos dos diferenciaciones análogas a las que hacíamos en las teorías de la prevención especial. Por un lado, las teorías de la prevención general negativa y las teorías de la prevención general positiva. Respecto de las primeras, las negativas, se trata de que la pena cumpla una especie de coacción psicológica sobre todos los ciudadanos para no cometer delito. Es un poco la síntesis de la idea que representa esta propuesta de la teoría de la prevención general negativa. Desde el punto de vista histórico, autores como Feuerbach en Alemania en la segunda mitad del siglo XIX, o Bentham en Inglaterra, se identifican con esta idea de una pena que emita un mensaje coactivo, intimidatorio hacia toda la sociedad. Justamente como esa era la finalidad que debían procurar las penas, es que estos autores comienzan a exigir determinadas características que tenía que tener la sanción penal. Tenía que ser una pena útil, tenía que ser una pena pública, tenía que ser una sanción penal cuyo mensaje llegara claramente a toda la comunidad. Y por ese motivo es que
Las ejecuciones en ese periodo histórico muchas veces se hacían frente al pueblo, frente a la comunidad. Hay una razón filosófico-política que es intimidar al resto de la colectividad viendo en vivo la ejecución del delincuente. Por supuesto que esta es la versión más primitiva, si se quiere, de una versión de la teoría de la prevención general negativa. Pero realmente estaba en la raíz, estaba en la matriz esta cuestión. La gran crítica que reciben estas teorías es que estaban utilizando al individuo como un instrumento en procura de la consecución de fines ajenos a ese individuo. Es decir, estaban instrumentalizando al ser humano. Como contrapartida, las teorías de la prevención general positiva identifican la legitimidad de la sanción penal situando la finalidad de la pena en el mensaje dirigido a toda la sociedad, pero en un sentido positivo, es decir, en procurar motivar a la comunidad en general para comportarse conforme a derecho. No una intimidación, sino una motivación. El punto es que dentro de las teorías de la prevención general positiva hay dos vertientes que claramente no son idénticas. Por un lado, las teorías de la prevención general positiva, representada en autores como Günther Jacobs, que se habla de prevención positiva integradora, para quienes la sanción penal solamente procura reafirmar la vigencia de la norma, reafirmar la vigencia del derecho frente al hecho delictivo, y esa pena tiene un mensaje comunicativo hacia toda la sociedad en el sentido de que se restaura la vigencia de la norma. El derecho está vigente. Hay que seguir comportándose y motivándose conforme a las normas, porque las normas han sido restablecidas en su vigencia a través de la pena que se le impone a quien las infringió. Frente a esta propuesta de la prevención general positiva o integradora, como la de Roxin, tenemos propuestas de prevención general positiva limitadoras. Es decir, teorías de la pena que, si bien fundamentan y legitiman la sanción penal en una finalidad trascendente al acto coactivo y orientada a prevenir delitos en relación a toda la comunidad, a toda la sociedad, reconocen también que ese acto coactivo debe ser ejercido de una manera limitada. Por eso mismo, estos autores exigen a rajatabla que en el momento de la imposición de la pena se respete el principio de culpabilidad, que en la versión de la prevención general positiva integradora de Jacobs se licúa, desaparece como límite al poder punitivo, porque no resulta funcional a la finalidad que, según Jacobs, justifica la sanción. En cambio, los autores de la prevención general positiva limitadora enarbolan en el principio de culpabilidad una limitación irrenunciable en un Estado de Derecho. Entonces, la sanción penal debe y está orientada a conseguir una finalidad en la colectividad en general para motivar a los ciudadanos a que se comporten conforme a derecho, pero ese ejercicio punitivo tiene que respetar
ciertos límites entre los cuales el principio de culpabilidad del sujeto que cometió el hecho no puede ser ignorado, no puede ser infringido y no puede sacrificarse en función de esa prevención que se procura. Me interesa fundamentalmente mencionar en esta última vertiente, la de la teoría de la prevención general positiva limitadora, la propuesta de la teoría de la pena del profesor Klaus Roxin, porque de alguna manera ha sido la que más ha trascendido, la que más adeptos ha logrado, y es una síntesis de las finalidades preventivas que se le reconocen a la sanción penal. Básicamente, la propuesta del profesor Roxin vinculada con la teoría de la pena es la denominada teoría dialéctica o mixta. Hago una aclaración para que me puedan seguir. Cuando estamos hablando de esta teoría dialéctica mixta del profesor Roxin, la estamos situando dentro de la clasificación de las teorías de la prevención general, positiva, limitadora del poder punitivo. Para Roxin, entonces, la finalidad de la pena no es una, sino que debe atender a las distintas etapas o fases en las que se ejerce ese poder punitivo por parte del Estado. En este sentido, el poder punitivo tiene 3 etapas en su ejercicio. La etapa o la fase de la determinación legal de la pena, la fase de la individualización o aplicación a un caso concreto de esa pena, y la etapa de la ejecución o cumplimiento de la pena. Repito, para este autor no hay una finalidad única, sino que la finalidad que legitima la sanción penal debe atender a las distintas etapas en las que ese poder punitivo es ejercido. La primera fase o la primera etapa se llama la etapa de conminación legal. La segunda etapa es la de la individualización o aplicación a un caso concreto de la sanción penal. Y la tercera etapa o fase es la etapa de ejecución o cumplimiento de esa pena. Para la primera etapa, la de la conminación legal, que es una etapa, una fase en donde se formula la pena de un modo abstracto y genérico a través de las normas, por ejemplo, los distintos delitos de la parte especial del Código Penal, para ir a un caso concreto. En el delito de homicidio, la pena que se establece en el artículo 79 es una pena de prisión o reclusión de 8 a 25 años. Esta etapa... ¿Profe? Sí. ¿Sí? ¿Qué teoría era esta que me perdí? La ¿Qué teoría teoría era esta? es la teoría del profesor Klaus Roxin, que la podemos clasificar como una teoría de la prevención general positiva limitadora del poder punitivo. Es una teoría mixta, una teoría dialéctica, porque no reconoce un único fin, sino diversos fines preventivos, de acuerdo a las distintas etapas en las que el Estado ejerce su poder punitivo. Entonces yo venía diciendo que la primera etapa es la etapa de la conminación legal, que es cuando se formula la ley de manera genérica y abstracta, como por ejemplo la pena de 8 a 25 años de prisión para el delito de homicidio que está establecida en el artículo 79 del Código Penal. Esta es la primera etapa en la que el Estado ejerce su poder punitivo, porque es la etapa en la que el Estado sanciona una ley, la publica y pone en conocimiento de la colectividad que hay una norma vigente que establece que si A mata a B, la consecuencia es una prisión o reclusión de entre 8 a 25 años. En esta etapa, Roxin dice, la pena tiene una finalidad preventivo general. Es decir, acá la pena está orientada hacia la comunidad toda y que procura
Ahí admití el que quería. Orientada hacia la comunidad toda y que procura prevenir de futuros delitos en relación a toda la comunidad. En la segunda etapa, lo que sería la individualización judicial de la pena, que es el ejercicio del poder punitivo a un caso concreto, es decir, cuando una sentencia condena e impone a un sujeto una específica sanción penal, esta etapa de la determinación judicial de la pena, la segunda fase en la que el Estado ejerce su poder, tiene una finalidad combinada o mixta. Se entremezcla, dice Roxin, tanto una finalidad preventivo especial, preventivo especial positiva, orientada hacia el sujeto, y una prevención general positiva orientada hacia toda la comunidad. Siempre respetando el principio de culpabilidad como límite. Es decir, a un sujeto no se lo puede condenar ni imponer una sanción cuya intensidad punitiva esté por encima de la gravedad del hecho ni de la culpabilidad manifestada por el sujeto al cometer ese hecho. En esta segunda etapa interesa una doble finalidad, dice Roxin, tanto respecto del sujeto delincuente que es condenado, como respecto de toda la comunidad. Y finalmente, cuando el sujeto comienza a cumplir la sanción penal, ingresamos en la etapa de ejecución de pena. La tercera etapa o fase en la que se ejerce el poder punitivo estatal. Y aquí Roxin dice que la finalidad preventiva preponderante es la prevención especial positiva, es decir, la ejecución de la pena, el cumplimiento de la pena tiene que tener como fin para su legitimación una resocialización del sujeto condenado, es decir, procurar que ese sujeto internalice el hecho cometido e internalice el respeto por el ordenamiento jurídico para procurar lograr que se reinserte socialmente conforme a derecho. Entonces, en esta propuesta de Roxin, que sí es una propuesta mixta, como me preguntaban recién por el chat, porque conjuga, incorpora, mezcla, como me preguntaban ustedes, esas distintas versiones preventivas en una única teoría, pero atendiendo a las distintas fases en las que es ejercido el poder punitivo del Estado. En síntesis, en la etapa inicial, culminación legal, abstracta y genérica, prevención general, orientada a toda la ciudadanía para que se motive en actuar y respetar las normas. Segunda etapa, imposición, aplicación de la sanción penal a un caso concreto, a través de una sentencia condenatoria y después de un debido proceso, una finalidad mixta. Preventivo especial, porque se procura que el delincuente con esa sanción comience a internalizar y comience a procurar internalizar también los valores del ordenamiento jurídico, y una prevención general positiva dirigida a toda la comunidad, diciendo, motívense en el respeto a las normas, porque si no, al infringirlas, recae un castigo como el que estoy aplicando en el caso concreto. Y finalmente, ya impuesta y firme esa condena en etapa de cumplimiento, la finalidad primordial que legitima el castigo estatal es la procura de que ese sujeto pueda, tras cumplir su sanción, resocializarse, reincorporarse a la actividad de la sociedad en forma libre y en cumplimiento y respeto a las normas vigentes. Esta es un poco la síntesis
de las teorías de la pena, que por supuesto mi sugerencia es profundizar su estudio a través de los manuales, pero la idea era que en la clase de hoy ustedes puedan comprender su clasificación, su sistematización, y puedan identificar a partir de eso, cuando leen un autor, o incluso cuando puedan el día de mañana leer una sentencia, puedan identificar a qué propuesta teórica de la pena corresponde una determinada postura y por qué motivos corresponde a esa determinada postura. Esta es un poco la idea que les quería transmitir con la clase de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, dejo abierto no solamente el chat, sino básicamente el Zoom para que puedan preguntar lo que quieran. ¿Puede explicar la diferencia principal entre la teoría de la pena general positiva integradora y limitadora? Sí, la diferencia fundamental tiene que ver con que la teoría de la prevención general positiva integradora licúa al principio de culpabilidad como un límite al poder punitivo. El principio de culpabilidad prácticamente no tiene la función de limitar el poder punitivo, como sí sucede en la teoría de la prevención general positiva limitadora. Lo único que interesa para los autores como Jacobs y sus discípulos es que la pena cumpla con una especie de retribucionismo funcional, que en la comunicación que emana del acto de imponer una pena solamente procura comunicar a toda la sociedad que la norma infringida está vigente. Mientras que, para la teoría de la prevención general positiva limitadora, más allá de motivar a la sociedad a desempeñarse en su vida social conforme a derecho, reconoce, por un lado, en la culpabilidad un límite al ejercicio del poder punitivo y además reconoce también una finalidad orientada al delincuente, a su resocialización. Para la prevención general positiva integradora, la resocialización no tiene ninguna cabida como argumento que legitima y justifica el castigo penal. Profe, una pregunta. Sí. Y en estas teorías de la prevención general, cuando usted establece que la dialéctica, que en cada fase entra en juego diferentes funciones de la pena, ¿no sería, porque estuve leyendo un poco, ¿no sería algo más como lo mixto o yo estoy confundida, las teorías mixtas de la pena? Quiero que me saque esa duda. Sí, es correcto lo que yo lo nombré en un momento. Teoría dialéctica o mixta, justamente porque conjuga, mezcla las distintas finalidades preventivas atendiendo a la etapa en la que el ejercicio del poder punitivo es ejercido. Es correcto lo que decís, ¿sí? ¿Y por qué estaría introducida en la prevención general? Porque preponderantemente reconoce en esa prevención general la función más dominante de la imposición del castigo. No la exclusiva, no la única, pero sí, de algún modo, es una variante de una teoría de la prevención general. Aunque no sea estrictamente una teoría de la prevención general exclusiva, como puede ser la de Jacobs, o algunas teorías de la prevención general positiva, como la de Hassemer o la de Zip, que reconocen el principio de culpabilidad, pero no tienen esa mixtura, esa dialéctica que sí contiene la teoría de Roxin. Y al reconocer claramente podría cambiar la etiqueta de la denominación y simplemente identificar la teoría de la pena de Roxin como una teoría mixta o una teoría dialéctica. No es incorrecto eso para nada lo que decís. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Profesor, quería hacerle una consulta también. Sí. No sé si se escucha. Sí. En la teoría negativa y la positiva de las últimas dos que mencionó,
A la negativa la definió como una coacción psicológica en la sociedad y la positiva como un mensaje que motiva a la comunidad a comportarse conforme a derecho. Sí. No entiendo La bien pri- cuál sería la diferencia entre una y otra. La primera es un mensaje negativo, es una coacción psicológica, es intimidar, es intimidar. La segunda es motivar. Por eso una es negativa y la otra es positiva. Y eso tendría, creo yo, injerencia, puede ser en cómo ese autor, al generar la teoría, quiere que el sistema penal o el ordenamiento penal funcione, ¿o no? ¿O estoy confundida? Sí, funcione y tiene que ver también con cómo esos autores pretendían que se apliquen o ejecuten las penas. Por eso, en el ámbito de las teorías de la prevención general negativa, en donde la coacción psicológica era tan importante, la necesidad de que esas penas puedan ser populares o públicas cumplía una función simbólica fundamental para intimidar y para coaccionar psicológicamente a los ciudadanos, a infundirles temor, digamos, ante la tentativa de incurrir en la comisión de un delito. No había límites, básicamente, para esas teorías. No había un límite y, además de no haber un límite, claramente el individuo era un instrumento ajeno a los fines propios, y por eso también se violaba la ley kantiana de que se infringe la dignidad humana si el individuo es utilizado para fines ajenos a sí mismo. Sí. Esto tiene basamento en las teorías filosóficas contractualistas de Hobbes y... Exactamente. Sí, señor. Hay una íntima relación entre filosofía del derecho y derecho penal, sobre todo en los comienzos, en los cimientos de las teorías de las penas modernas, y esa influencia de la filosofía del derecho se percibe incluso en autores actuales y modernos, como el propio Jacobs o el propio Roxin. Jacobs tiene una comunicación directa con la filosofía de Hegel para justificar su teoría de la prevención general negativa, teoría de la prevención general positiva integradora o de la prevención de integración. Fíjense que Hegel decía que la pena era la negación de la negación del derecho, y Jacob dice que la pena es el restablecimiento de la vigencia de la norma. No hay mucha diferencia en términos conceptuales. Sí, hay un trasfondo ahí de tesis, antítesis y síntesis que no se deja ir. Sí, y además que es una teoría de la pena simbólica, comunicativa, y que se desentiende conscientemente, claro está, de cualquier efecto y finalidad respecto del sujeto concreto. O sea que cada autor en las teorías retribucionistas lo justificaba de diferentes aspectos filosóficos, pero siempre teniendo como fin de la pena la imposición, la retribución. Exactamente. Algunos autores tomaban las bases filosóficas de Kant, que tiene una ventaja respecto de la de Hegel, ventaja entre comillas, en el sentido que Kant defendía el presupuesto del libre albedrío y el reconocimiento de la capacidad del ser humano de autodeterminarse como una cuestión irrenunciable. Por eso hablaba de la retribución justa de la culpabilidad moral. Claro. A Hegel en un sentido más abstracto, no tenía esa misma preocupación, sino que para Hegel era más relevante simbólicamente que la pena negara la negación del derecho, que era ni más ni menos que el delito. Una visión más desde
más social, no en el sentido de la ciencia social, sino en la situación genérica, ¿no? Porque Kant planteaba Sí, más sí. del individuo y Hegel... Exactamente. Más sociológica o más, Sociológica. o más en términos modernos, diríamos, más funcionalista, en función del sistema social. Perfecto. Gracias, doctor. No, por favor. Gracias, profesor. No, de nada. Bueno, nos vemos el martes que viene, salvo que alguno tenga alguna otra inquietud. Si no, el martes a las 3 estamos en contacto nuevamente. Vamos a empezar... Profesor, yo tengo una última consulta. Vamos a empezar la clase que viene, lo quiero decir para que traten de tener la inquietud de interiorizarse en el tema, en una cuestión que es central en el derecho penal parte general, que es la tipicidad en los delitos de comisión dolosa. Sí, decime, ¿qué me querías preguntar? ¿Puede repetir, doctor? Sí, que la clase que... La tipicidad en los delitos de comisión dolosa. Yo le quería preguntar porque para el cronograma de hoy estaban las teorías agnósticas de la pena. Si podía decir algo porque en lo de Zaffaroni lo menciona, pero muy poco. No, se cambió el día, yo tenía que dar ayer, lo que pasa que ayer tuve que dar una disertación para el Colegio de Magistrados a las 5 de la tarde y por eso le invertí el día a la profesora Carla Guad. Ah, listo, señal, muchas gracias. No, de nada. Bueno, buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, gracias. No, de nada. Chao, gracias. Chao, hasta luego.